Televidentes, el programa Hablemos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de esta comunidad que permanentemente se posiciona como parte de nuestra querida Universidad San Gregorio de Portoviejo. Este programa está dedicado a una temática muy profunda. El pueblo ecuatoriano, que tiene un altísimo porcentaje de práctica religiosa católica, necesita escuchar también la opinión del sacerdocio para conocer a profundidad el pensamiento sobre la despenalización del aborto. Esa es la temática de esta semana. Y para ello hemos invitado a un sacerdote de la Arquidiócesis de Portoviejo, es párroco de San Juan Apóstol, director nacional de Obras Misionales Pontificias. Me refiero a un padre muy querido, muy admirado, muy respetado por los feligreses, por toda la comunidad que lo conoce y que lo trata. Me refiero al padre Richard García Lor, manabita, pero que tiene un gran posicionamiento a nivel nacional. De manera que esta cercanía nos va a permitir conocer desde la perspectiva de la Iglesia Católica cuál es esa posición. Bienvenido, padre Richard García Lor, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestro fraterno, al doctor Alberto Vélez. Bienvenido, Alberto. Muy amable, gracias. Qué placer estar con ustedes, distinguidos televidentes, desde este programa que le plantea a usted la academia. La universidad de su sangre, la universidad con corazón, como siempre honrado de compartir con el señor canciller de esta universidad, quien ha hecho tanto por ella y permite que estos programas culturales se difundan. Y por otra parte, encontrarnos con un sacerdote, con un hombre de fe, el padre Richard García. En esta época en que la fe claudica, la fe se parte, la fe se fracciona, a veces es momento de escuchar también el lado de la iglesia. Perfecto, gracias Alberto, y gracias también a Televisión Manabita, Canal 30, a Jama TV del Cantón Jama, Hechos Ecuador del Cantón Chone, San Gregorio TV en YouTube y en todas las redes sociales de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Padre Richard García, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempito, estos minutos para este programa de la universidad. Es la segunda vez que contamos con usted acá en este programa y siempre agradecidos. Una vez más, gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Un gusto estar con ustedes aquí en este tema tan importante, el que tenemos que tratar a nivel nacional, a nivel iglesia y a nivel conciencia. El catolicismo permite la libertad de pensamiento. Por supuesto. Y esa libertad de pensamiento da lugar o genera posiciones posiblemente antagónicas. El hecho de ser católico, practicante, no significa que posiblemente tenga una posición contraria a la que emana desde la máxima autoridad del catolicismo, es decir, en este caso, del Papa. El Papa Francisco está contrario al aborto. Hay feligreses católicos que están a favor del aborto. ¿Cuál es realmente la perspectiva de la Iglesia inicialmente en esta pregunta? ¿Cuál es la perspectiva de la Iglesia frente al aborto? El derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. O sea, eso no es negociable. No es negociable la vida, bajo ninguna circunstancia. Recuerden que hace poco había un joven parapléjico que pedían la eutanasia para él y el Papa intervino. Dijo, déjenlo hasta que la naturaleza quiera, hasta que Dios lo permita. Falleció después de un tiempo. Claro, la oposición decía, no, es masoquismo. No, o sea, todo tiene su función y un para qué en la vida. O sea, el derecho a vivir la tenemos todo. En el caso de, que vamos a ver un poquito más adelante, el tema de el embarazo, una violación, no es culpable el engendrado. ¿Por qué tenemos que condenar al inocente? O sea, la Iglesia defiende la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y eso tenemos que hacerlo todos los seres humanos, aparte de la creencia que tengamos. Perfecto, pero dentro de esa misma corriente del catolicismo hay personas, hay organizaciones que están en contra. Unos se llaman pro vida, otro pro libertad. Libertad a la decisión de la mujer, a su libertad a tomar la decisión que más le convenga. ¿Cuál es la posición también entonces de la Iglesia Católica frente a los católicos que están de acuerdo con el aborto?
ahí es que tenemos que hacer conciencia. El Señor Jesús vino a liberarnos, a darnos vida, vida plena. No es solamente el formar parte de una asociación, de un grupo, de un club, sino que es vivir lo que enseña la iglesia. Vivir más que lo que enseña la iglesia, porque la iglesia es simplemente un transmisor. Vivir lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, la vida. Entonces, si yo me identifico con nuestro Señor Jesucristo en la denominación que tenga, pues tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Entonces, aquel fiel que siendo católico está a favor del aborto, tenemos que decirle, bueno, para un ratito, mira la doctrina que estás pensando, la doctrina que estás viendo, porque va contrario a lo que se cree. ¿Se constituye en un indisciplinado Más que dentro de indisciplinado, la religión? Más que indisciplinado es una persona falta de coherencia, ¿no? Entonces, porque no sancionemos a nadie, no juzguemos a nadie. Porque si decimos indisciplinado, pues la iglesia tiene ahí las sanciones de la excomunión y todas estas cosas. O sea, ese no es el objetivo. El objetivo es atraer a todos hacia la vida. O sea, vamos a ver la vida de cada uno de nosotros y cómo hemos engendrado, cómo hemos sido engendrados y qué vida queremos engendrar. Alberto, por favor. Padre, leí hace unos días una crónica de Cédric Burgun, el vicedecano de la Facultad de Derecho Canónico del Instituto Católico de París, y él hacía referencia a esta encíclica de Juan Pablo II, que fuera de cámaras la discutíamos, y usted tuvo la bondad de enseñarme cómo pronunciarlo, la Evangelium Vitae, yo decía Vitae, y era un error craso que agradezco infinitamente. Y ahí se habla de que este es un mal que no puede ser apoyable por la colectividad. Este es un mal que la sociedad va tomando como positivo a la larga por las contingencias sociales, pero que de ninguna manera la iglesia lo puede apoyar. Usted decía, es un bien irrenunciable, patrimonial de la iglesia defender la vida. En esta medida yo le hago una pregunta. ¿Cómo entender el aborto? ¿Crimen o simplemente un pecado? Es un crimen de una persona que no se puede defender. Si usted tiene 3 hijos y le dice, mire, no puedo tener un cuarto hijo porque no lo puedo sostener. Y yo le digo, eliminemos al mayor y dejemos que nazca el que no ha vivido todavía. ¿Qué elección toma? No, ¿cómo vas a matar a mi hijo mayor? Me va a decir. Pero si somos capaces de matar al que no se puede defender, al que no lo hemos visto todavía, aquel que necesita vivir, es un crimen. Es un pecado de crimen, va contra el mandamiento no matar. Mire, padre, que cuando el Papa Francisco accede al pontificado, se piensa que él es un reformista, se creía que iban a haber grandes transformaciones de la iglesia, desde aquello de no utilizar la residencia vaticana tradicional para vivir en un simple lugar al que iban los visitantes, los sacerdotes visitantes para quedarse, es decir, vivir con mucha sencillez, siguiendo, yo diría, plenamente la prédica crística. Sin embargo, esta aparente revolución que se iba a generar no se da, porque él ha sido enfático también en cuanto al aborto. Él no ha hecho concesiones en estos términos, pero también hay, por otro lado, un conglomerado de creyentes que esperan grandes reformas y transformaciones en la iglesia para que ésta se vaya adecuando a los tiempos actuales. ¿En qué medida Francisco debe ser el gran transformador que todos esperan y, por otra parte, conservar este tipo de valores que están establecidos en la parte axiológica de la iglesia? Hay cosas a las que no se puede renunciar por naturaleza misma. La vida. O sea, una persona coherente con su naturaleza humana no va a ser un depredador de su propia naturaleza. No se da en la naturaleza, no se da en los animales, nos autoelimina. Entonces, la revolución de Francisco consiste en rescatar los valores de la persona humana. ¿Dónde comienza la revolución? Primero, no tengan miedo a ser tiernos. Nos hemos acostumbrado a una autoridad de imponentes, a una autoridad que someten, a una autoridad de lejanía. Venía con el canciller de la oficina de él hasta acá. Y es hermoso ver la cercanía del canciller con el estudiante. ¿Verdad? O sea, veámoslo. Pero qué triste es ver a un come plátano como yo, que llega acá y ahora se envanece.
es la primera revolución de Francisco, la ternura. Él va a mantener el tema de la vida, eso lo va a mantener, pero sí, o sea, vayamos a cosas más profundas, el acercarnos a la gente, el valorar a la persona por lo que es, no por lo que tiene ni por lo que haga, sino por esa cercanía, o sea, ser tierno. ¿Qué nos cuesta pararnos un ratito con un grupo de fotógrafos, tomarnos una foto, sonreír con ellos y darles un abrazo y hacer hasta una broma? ¿Nos hizo menos? No, nos hizo más. Pero pobrecito aquellos que se quedan en la vanagloria. ¿Será que el sacerdote tiene que bajar de ese púlpito Sí, para señor. aterrizar, a hacer que su relación sea mucho más horizontal? Sí, señor. Eso es lo que habla Francisco. Eso es lo que dice Francisco. Yo no quiero sacerdotes Mercedes-Benz. Los quiero con blue jean y tomando Coca-Cola y comiendo hamburguesas. Oiga, el buen Señor Jesús, ese humilde carpintero de Galilea que hace 2000 años nos ilustró con tanta sapiencia, yo creo que se caería de golpe muerto otra vez si es que viese el lujo por el que viven muchos sacerdotes. Y eso es cierto, es una gran realidad que debo decirla en mi condición de entrevistador, eso ocurre. Pero también llama la atención que Francisco dejó todo el lujo, el oropel barato, las grandes cadenas de oro, para ser el hombre que esperamos, lo próximo a la gente. Eso es lo que él dice. O sea, él es coherente, o sea, pero no es negociable el tema del aborto. Eso no es negociable. O sea, la vida, desde la concepción hasta la muerte. Y la gran revolución de Francisco comienza con la ternura. Y sostiene lo que ya había dicho Ratzinger, cuando él estaba todavía en este cargo de prefecto, me parece, la congregación para ¿cómo se llama? Para la doctrina de la fe, que en el fondo es el Opus Dei, ¿verdad? Si no me equivoco. No es lo mismo. Es la iglesia. Ya, es la iglesia, correcto. Él siempre dijo, son bienes no negociables, esto no se puede negociar. Entonces, cuando llegó el Papa Francisco, se esperaba esos cambios que no se han dado, no sé si en buena hora o no, porque yo le voy a poner una condición jurídica más adelante, que también los abogados la vemos y que se la vamos a plantear. Muchas gracias, padre. Bien, además de gracias también de mi parte por sus comentarios, aunque usted excede, padre, y eso es también algo importante, porque de alguna manera motiva a que uno tenga ese accionar, que es precisamente el afecto, la afectividad entre las personas en las que se está vinculado en una relación, ¿no? Así que le agradezco, pero no saliéndonos del tema, y usted mencionaba en una respuesta al compañero Alberto de que efectivamente el aborto es un crimen. Frente a eso, la Iglesia Católica, en el caso específico de Ecuador, ¿ha tomado alguna posición como para que se radicalice la pena, el incremento a la pena por el tema del aborto, o mantiene en ese caso una especie de abstención de que allá resuelva el legislativo si se incrementa o no la pena, si se baja la pena, pero que en realidad sigue siendo un crimen? ¿Esa es la posición oficial de la Iglesia? Sí, es la posición oficial de la Iglesia, no nos metemos en el tema legislativo, civil del Estado, ¿no? Pero sí a los fieles los invitamos a reflexionar sobre el don de la vida. El mandamiento dice no matarás. No matarás. Entonces, Y es taxativo. Sí, es taxativo, o sea, no matarás. Listo. O sea, respetar la vida. De ahí la pena hacia las personas, pues yo más bien veo que eso ya es civil, es del Estado. Nosotros no juzgamos a nadie, ni condenamos a nadie. Simplemente invitamos a la vida, a respetar la vida y a vivirla. Ahora, un ejemplo práctico para cerrar este primer segmento del programa de la despenalización del aborto. Se cuestiona entonces que la menor que queda embarazada producto de una violación pueda terminar con el nacimiento y la existencia de una persona. Pero ¿qué ocurre cuando dos personas adultas que tienen un matrimonio, violando las reglas del catolicismo, toman la decisión de abortar porque consideran conveniente que no más hijos? ¿Qué papel juega entonces en ese momento la Iglesia Católica o la postura de la Iglesia Católica frente a ese tipo de actos? Crear conciencia. Yo tengo 25 años sacerdote y no solo una vez me han venido a decir, padre, no podemos tener el hijo que viene. Y si hay alguno de los amigos que alguna vez han conversado conmigo ese tema, saben que yo les he dicho, no viene con un pan, viene con una panadería bajo el brazo.
Y todos ellos son conscientes que hoy día sus hijos grandes, los que escucharon la voz del Señor por medio del sacerdote, que tienen esos hijos, saben que ese hijo les ha dado tantas alegrías y tantas felicidades que no esperaban. Y que casi le niegan la vida. Es que hoy día, en cambio, es la alegría de ese par de viejos. ¿Sí? Y es un gozo. O sea, Felicidad. es felicidad. Vienen con una panadería debajo del brazo, no un pan, una panadería. Traen de todo y les arregla la vida. Hasta muchos que han estado por ahí medio tambaleando en ese amor, como que se consolida más. Entonces no hay que renunciar a la vida. Qué lindo ejemplo, Padre Richard. Bien, vamos a tener que ir a anuncios institucionales. Regresamos enseguida con nuestro invitado en el tema, la despenalización del aborto. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Comunicar es expresarte, es sentir lo que piensas, es darle sentido a tus palabras. La comunicación te lleva a transformar el mundo en que vivimos. Ese mundo necesita de alguien como tú. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad, es el legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio comunicación porque soy gregoriano y esta es mi universidad. En la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo somos una familia. Nuestros valores se potencian día a día para formar el equipo perfecto. Por eso te recordamos, debes respetar los estacionamientos para personas con discapacidad. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo designa un espacio inclusivo para nuestros hermanos gregorianos y visitantes. Es importante no parquearse sobre los pasos cebras. Debemos respetar a quienes transitan por nuestra institución. Y recuerda que por tu seguridad debes estacionar los vehículos con dirección de salida. Los estacionamientos son para beneficio de todos y su correcto uso nos permite disfrutar de un buen servicio. Volvemos al segundo segmento de este programa, que en esta oportunidad su temática ha sido la despenalización del aborto. Nuestro invitado, el padre Richard García, sacerdote muy querido en esta provincia de Manabí. Padre, usted señalaba que frente a estos casos de violación y el nacimiento obligatorio que debe generarse en razón de haberse concebido, se requiere educación. Si la Iglesia Católica hace postulados por la vida, estas acciones coyunturales que son precisamente de la educación, ¿cuánto juega la Iglesia Católica en esa actividad? Bien, comencemos desde la catequesis con los niños, la catequesis con los padres de familia. La educación va hacia el valorar la vida. La educación va hacia no conocer doctrinas que nos encasillan, sino más bien un texto bíblico que nos enseña a vivir en sociedad. La meta son dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas significa ser un buen cristiano. Y amar al prójimo como a sí mismo significa ser un buen ciudadano. Esas dos cosas tenemos que tener presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de cristianos. O
sea, es el poner en práctica. La iglesia no nos quiere encasillar. La iglesia nos muestra el camino, la verdad y la vida y nos dice, usted escoja. Usted escoja. Porque no podemos ir contra las capacidades del ser humano. El entendimiento, la voluntad y la libertad. Presencia de Dios en cada uno de nosotros. Nuestra imagen y semejanza a Dios. La libertad, la voluntad, el querer, el entendimiento, o sea, las capacidades que el Señor nos ha dado. Ahora, la iglesia no nos está martillando todos los días. No abortes, no abortes, no abortes, sino ama la vida. Toda la vida. La vida del nacido como la vida del anciano. Ahí vemos el tema también de la eutanasia. Ya, padre, pero está bien, muy bien. El tema, en el caso del aborto y sobre todo lo que genera mucha mayor contradicción, es precisamente en el tema de los embarazos productos de violación. Ya. ¿Sí? Eso indudablemente es algo que no podemos esconderlo. Los sectores rurales y sobre todo los sectores urbanos marginales, donde la violencia intrafamiliar se genera precisamente entre el cuñado, el padrastro, madres que toleran que el padre o el abuelo viole a sus hijos porque lo ama y porque es el que lleva el sustento, y entonces no pueden denunciar porque si no ya no llega el sustento a la casa. Entonces, aceptado que existe esta violación. Entonces, ese rol de la Iglesia Católica en la educación para evitar que estas personas, estos padrastros, estas personas sin educación que viven en los sectores rurales, en los sectores urbanos marginales, cómo evitar que sigan agrediendo sobre todo a las menores, a las mujeres indefensas. Y hay personas incluso que en un momento determinado se hacían ya con las niñas y luego buscan hasta los niños, que son realmente enfermos, verdaderos enfermos sexuales. Sí. Entonces, ¿qué hacer, en este caso, la Iglesia Católica frente a este tipo de desastres de personas humanas? Sí, la Iglesia, pues justamente eso, educar, ¿no? Pero hay que crear conciencia, no solamente en el violador, sino también en los cómplices. Tener clara la dignidad de la persona. O sea, tarea de papá y de mamá es defender a sus hijos. O sea, no es porque este hombre me trae de comer yo voy a aguantar palo. O porque este hombre me trae un poco de comida y tengo que aguantar que haga lo que sea con mis hijos. No, o sea, mujer, o sea, tienes tu dignidad. Y no hay que crear leyes para defender a la mujer. Hay que crear leyes a todo violento en el hogar. Hombres y mujeres. Porque hay hijos que son violentos con sus padres. Y muy violentos. ¿Qué ley protege a un papá, a una mamá, ante esos hijos violentos? ¿Qué ley protege a un hombre cuya mujer es violenta? Es que la violencia no solamente es caer a palo, sino, ¿dónde estás? Claro, ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién andas? Ah, el padre Richard. Pásamelo. Sí. O sea, esa violencia, tenemos que hacer conciencia. Entonces, ante todas esas circunstancias, para perder la comodidad, muchas mujeres se vuelven permisivas y muchos hombres se vuelven permisivos. ¿Sí? Van permitiendo. Mujeres, no lo hagan. Primero, la dignidad de sus hijos. La barriga se llena de cualquier manera, pero primero la dignidad de los hijos. Sí. Y eso es lo que enseña la Iglesia. Padre, si usted me lo permite, hay un tema que creo que es trascendente. Porque la Iglesia sostiene que hay que proteger la vida desde la concepción. La concepción ocurre al momento del coito de un hombre y una mujer y que se unen su espermatozoide con el óvulo, así de simple, ¿verdad? Pero hay esta famosa píldora del día después, que la gente la toma sin ningún tipo de reglamentaciones, bajo el precepto de que no es abortiva. ¿Qué es esta píldora del día después y en qué medida atenta contra los preceptos de la Iglesia? Según los que saben, dicen que lo que hace la píldora del día después es volver perezoso al esperma y no llega a fecundar. Otros dicen que es que
que no logra ver fecundación, pero si la fecundación fue tan rápida, que es como sucede por la velocidad con que entran los espermatozoides, encuentra el óvulo maduro, fecunda, y hay vida. Entonces es abortiva, que no es abortiva, que sí, porque lo que hace es desprender el endometrio. Entonces como se cae el endometrio, no tiene dónde llegar a su casita el óvulo fecundado, cigote, ¿sí? Claro, sí, cigote. Entonces llega ahí, entonces como no hay dónde anidar, entonces no hubo vida. No, la vida es el momento en que el esperma fecunda el óvulo. Esa es la fecundación, ¿sí? Que no encontró el endometrio, ya es un aborto. ¿Sí? Entonces es ambiguo lo de la píldora del día después. Padre, la iglesia es influyente, eso no cabe duda. Lo ha sido desde siempre, quizá desde su edificación con Constantino, que se llevó el imperio romano de Occidente para Occidente hacia Constantinopla. Pero muchas veces esa influencia puede ser positiva en la medida en que la iglesia pueda generar en el legislador una inquietud para poder mediar sobre estos temas tan delicados como la píldora del día después. ¿Hasta dónde la iglesia contacta con ese legislador para poder generar esas leyes que precisamente sean pro vida? Lograremos una influencia cuando superemos prejuicios. Prejuicios del que hablábamos hace un rato, del poder. Una iglesia más cercana al pueblo, una iglesia que realmente con gente preparada en el tema se puede poner con el legislador y decirle esto sí, esto no, por estas normas universales, ¿no? No es porque soy católico o porque pertenezco a la iglesia, sino como ciudadano ecuatoriano, yo me he preparado, pertenezco a la iglesia y le traigo esta propuesta, en comunión con la iglesia en todo el Ecuador, representada en los obispos. Ayuda en la conferencia episcopal, ¿no? Como colegiatura. Eso, pues hay mucha gente preparada dentro de los obispos, mucha gente preparada dentro de los sacerdotes, pues debería de empezarse ya un diálogo. ¿Ergo los sacerdotes deberían hacer política? Todos hacemos política. Todos somos políticos. Así es, el son politicón aristotélico. Así es, según Aristóteles. Así Y lo que estamos haciendo ahorita es política. Lo que no tenemos que crear es división, ni proselitismos. ¿Sí? Por ejemplo, mi amigo es de un partido, usted es de otro, yo... Somos del mismo partido, le cuento, el señor canciller y yo. Puede ser que yo también simpatice con alguna doctrina del partido de ustedes, pero, o sea, eso no nos hace enemigos. Claro. Claro. El hecho de que pensemos distinto Ese es el no nos tip. hace enemigos. Pero una cosa es pensar y otra cosa es el accionar. Ya. Vemos a veces con indignación cuando asambleístas que aparentemente practican la doctrina cristiana y sin embargo sus acciones en la asamblea tienen una posición absolutamente distinta. Lo acabamos de ver hace pocos días en la aprobación del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ahí hay un doble discurso, hay un doble mensaje. Entonces, por un lado, declaran ante la prensa una posición y tienen otra en el momento de accionar. Entonces, ahí ya no podemos encontrar amistad, es que causa repudio e indignación de ver ese tipo de actuaciones, pues, Padre Richard. Sí, lo escuchaba de un obispo, ahora que estuve en mayo en Italia, él dijo que lo dijo el Papa Francisco, yo no lo he escuchado al Papa Francisco, eso lo escuchó un obispo decir. ¿Quiénes son los que votan en la Comunidad Europea, en el Parlamento Europeo? La mayoría son cristianos. Y leyes a favor de los musulmanes y leyes a favor de otros credos, leyes a favor de la muerte. ¿Y quiénes levantan la mano por el sí? Los mismos que van a misa los domingos. Lo decía de allá de Europa. Entonces, es justo lo que usted dice ahora. Lo decía un obispo, dijo que el Papa lo había dicho, yo al Papa no se lo he escuchado, pero sí se lo escuchó un obispo decirlo. Y eso tiene que llevarnos a la reflexión en todo momento. Comenzamos en la casa. Porque el hijo es ahí donde aprende. Yo soy el papá, voy a misa, pero se hace lo que yo digo. Pero papá, tú los fines de semana con tus amigos, no, en mi vida tú no te metes, tú haz lo que yo te digo. Entonces se cumple lo que dice el Evangelio.
hagan lo que Él dice, mas no lo que hace. Sepulcros blanqueados son algunos. Por ahí va el tema. Ahora, Entonces, ujú. ahora, Sí. en el tema político, en el tema legislativo, vamos a buscar la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Que me descalifican del partido. El pueblo ecuatoriano fue que votó por ustedes, señores. No el partido. Padre, déjeme ser abogado del diablo por un momento, ese enemigo directo de su jefe. Niñas de 8 años, 9 años son violadas. Eso es una realidad. Sí. Muchas de ellas embarazadas, lo que produce un efecto lacerante en términos sociales. Sí. Pero, ¿por qué tanta violación? ¿Será que a veces Dios está cansado y se descuida? No, Diosito no se cansa de estarnos llamando, de estarnos apoyando. El problema somos nosotros. Y ante las dificultades le buscamos la culpa a Dios. Y es falta también de educación, de formación. Es falta de amor propio. O sea, es que un violador no se ama. Pero si no se ama, padre, entonces, ¿qué hacemos? Otorgándoles rebajas, otorgándoles atenuantes para que salgan y vuelvan a delinquir violando a niñas y niños. Es que ahí es que tiene que legislar de otra manera. Y decimos nosotros, padre, como bien lo señalaba nuestro compañero Alberto, con esa influencia de la Iglesia Católica, ¿por qué no lograr entonces tomar una posición que, si bien es cierto, no es política, pero es un pensamiento de un ser humano que dirige el sacerdocio y que plantea y dice a quienes tienen en este caso la facultad de hacerlo, como son los asambleístas, a endurecer una pena, a, no sé, a tomar algunas medidas radicales para ir cortando así, sin ningún tapujo, lo digo, cortando las posibilidades de que este tipo de personas puedan volver a estar. Por eso, o sea, no a la pena de muerte, por supuesto, ¿no? No, estamos Pero hablando de sí la vida, ¿no? Del respeto a la vida. Endurecer las penas. O sea, yo no concibo cómo un abuelo, su nieta tan querida, lo abraza, lo besa, él tenga un pensamiento sexual contra la niña. Por favor, claro. O sea, es inconcebible. ¿Cuántos niños vienen al sacerdote? Ustedes han visto el momento de la paz, cómo vienen, cómo los abrazamos, le damos un beso, pero listo, o sea, y de ahí para allá, pensar de otra manera es la persona humana. Pero, es como yo amo. pero no vemos una posición fuerte, dura, de la Iglesia Católica frente a esto para el endurecimiento de las penas. Usted que está tan cerca de los jerarcas de la Iglesia Católica del país, ¿por qué no plantear ya así, abiertamente? Depende de los señores obispos, son ellos los que tienen la voz, son ellos los que se reúnen en asambleas, son ellos los que van haciendo las normas. Y sí, Monseñor Eugenio, el actual presidente de la Conferencia Episcopal, sí ha dicho muchas cosas. Y se ha apelado, se ha llamado, ha convocado, los obispos van convocando, van dando fuerza a este tema de crear leyes que vayan más hacia la defensa de la vida. Sí lo han hecho y sí lo hacen. Padre, yo quiero hacerle una pregunta, no al sacerdote, no al hombre de fe, no al hombre que se educó en las doctrinas de la Iglesia y que obviamente, y redundando, es doctor en esos temas. Quiero preguntarle al ser humano, al hombre. Una niña de 8, 9 años está apta para ese rol de madre, máxime si ha sido violada. No está apta. Ahí estamos nosotros los adultos para ayudarla. Yo tengo una vivencia. Una Navidad me llamó un pariente mío para decirme, en la casa de un pariente de mi esposa han botado a una niña que no tiene 14 años. El señor donde ella trabajaba la venía violando constantemente y la había embarazado. Y el de Navidad se enteran. Y la botaron. Esta niña cumplió los 15 años con la familia que la acogió. La niña que nació fruto de ese embarazo, de esa violación constante, es una gran muchacha hoy día, es una gran mujer. Y yo le dije el otro día, te voy a llevar para que conozcas a tu padre. No, padre. Claro. ¿Para qué? Mi papá es el Señor, mi mamá es ella y ella es mi mamá. Yo tengo 2 mamás. No quiero conocer a nadie más. Pero tú fuiste engendrada por otra persona. Padre, mi familia es esta. No me interesa conocer a
a ningún hombre que diga que yo le pertenezco. Y ella no sabe que su mamá había sido violada y que ella es fruto de violación. No lo sabe. No lo sabe. Sin embargo, su sentimiento es, él es mi papá, ella es mi mamá y ella es mi mamá. Perfecto, gracias, padre Richard. Vamos a otros anuncios institucionales, regresamos enseguida. Este es el programa Hablemos Derecho de la Universidad San Gregorio y nuestro invitado, el padre Richard García. Volvemos enseguida. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Comunicar es expresarte, es sentir lo que piensas, es darle sentido a tus palabras. La comunicación te lleva a transformar el mundo en que vivimos. Ese mundo necesita de alguien como tú. Hola chicos, ¿se enteraron de la última noticia? No, dinos, ¿qué pasó? La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo está trabajando para ser certificada como un espacio 100% libre de humo. Nunca más inhalaremos el olor a tabaco dentro de nuestra universidad. Qué buena noticia, ya estaba cansado de pedir a mis compañeros que fumen en otro lado. Es súper molestoso y siempre me da gripe. Y una vez que la U certifique, ¿qué pasará? Para los que fumen habrá sanciones. La Ley Orgánica para la Regulación y Control de Tabaco en el artículo 21 lo prohíbe. Quienes lo hagan tendrán una multa del 5% del salario básico si eres estudiante y un 25% si eres trabajador. Y lo más importante, nuestra salud será la más beneficiada. Por una institución 100% libre de humo de tabaco. En la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo somos una familia. Nuestros valores se potencian día a día para formar el equipo perfecto. Por eso te recordamos, debes respetar los estacionamientos para personas con discapacidad. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo designa un espacio inclusivo para nuestros hermanos gregorianos y visitantes. Es importante no parquearse sobre los pasos cebras. Debemos respetar a quienes transitan por nuestra institución. Y recuerda que por tu seguridad debes estacionar los vehículos con dirección de salida. Los estacionamientos son para beneficio de todos y su correcto uso nos permite disfrutar de un buen servicio. Volvemos al tercer segmento de este programa Hablemos Derecho de la Universidad San Gregorio. Padre Richard, vimos en imágenes, otros vimos presencialmente la oposición entre ciudadanos ecuatorianos, los que están por la vida y los que están por el aborto. Unos se sentían triunfadores, otros se sentían derrotados. Al final, en el país hay dos vertientes. No tenemos un dato estadístico que nos diga el 80% está de acuerdo con que no se haya despenalizado el aborto. Es decir, no podemos hablar. Yo por lo menos, este programa no tiene ningún antecedente de alguna estadística que nos permita aseverar cuál es el porcentaje. Pero sin embargo, de conformidad con la Constitución, esas reformas al Código Orgánico Integral Penal tienen que pasar por el veto del presidente de la República. Y una pregunta hipotética, pero que tiene una gran posibilidad de que pueda ocurrir. El presidente de la República veta y establece que no haya penalización por el aborto. ¿Qué podría ocurrir en ese trance? O sea, de ahora, desde que salió de la Asamblea el proyecto hacia el presidente de la República, ¿y qué pasaría si el presidente toma esa decisión y lo envía al Congreso con el veto? Ahora, la situación es que el presidente no puede vetar lo que no ha llegado, según los constitucionalistas, ¿no? Como no se aprobó la ley, no pasa al presidente. A ver, ese es, ahí la parte legal, ilústrenos. Sí, y la parte constitucionalista y la experiencia y sobre todo la historia parlamentaria ha señalado reiterativamente que eso es realmente improbable de que no deba ocurrir. Es decir, el presidente puede vetar. Así que
son opiniones desde los que votaron por la no despenalización. Pero el presidente, si tiene la decisión, presenta el veto. La historia parlamentaria lo ha recogido millares de veces y puede ocurrir que no hay posibilidades para que se confirme el texto y consecuentemente va a entrar en vigencia la despenalización. En ese escenario, ¿qué hace la Iglesia Católica? Pues tendremos que seguir argumentando y peleando como el tema del matrimonio igualitario, que ya pasó. Es un matrimonio civil, es un convenio civil, eso lo tenemos claro y no nos metemos con ninguno de estos temas, ¿no? Yo los amo y los respeto, queridos hermanos, y se lo digo de todo corazón. También como respetamos la vida. Si llegara a pasar allá, pues tendrían que los fieles tomar acciones, los conocedores de la ley, el derecho, y recordemos, y eso lo iba a decir antes, recordemos que la Iglesia no es el Papa, la Iglesia no es el obispo, la Iglesia no es el sacerdote, la Iglesia somos todos los bautizados. Entonces, cuando hablamos como Iglesia, no es el criterio de Richard García, sino el criterio de un conglomerado que se llama bautizados. Este grupo de bautizados, pues tiene que tomar un accionar, una actitud frente a esta realidad. Dice San Pablo que el dedo gordo del pie no está bravo porque no es oreja. O sea, cada uno de los miembros... Y él ¿Tiene compara, un rol? Sí, tiene un rol. Él compara a la Iglesia con el cuerpo. Entonces, ¿qué fuera si todos fuéramos ojo? No, cada uno tiene su función y muy específica. Así mismo, todos los bautizados, queridos hermanos, tenemos un rol, vivir el bautismo. ¿Qué vamos a hacer ante una situación como esa? Pues la Iglesia, como obispos, empezarán a orientarnos a nosotros los sacerdotes para poder orientar a los fieles también. Es decir, tomemos esta postura, primero, no a la violencia, no a pelearnos entre nosotros, por favor, no pelearnos entre nosotros, no enfrentarnos contra nosotros, no luchar contra nosotros mismos, antes bien hacernos hermanos, vivir con fe, vivir con alegría, vivir esa realidad, pero salir adelante como hermanos. O sea, insisto lo que decíamos antes, el hecho de que pensemos distinto no nos hace enemigos. Y hay una situación lacerante. En el Ecuador los abortos son permanentes. Eso no lo podemos negar. Así es. En esas condiciones, tal vez no será que se pueda regular y sea un aborto controlado, medicinal, antes de que ocurra lo que siempre se señala, echa la ley, echa la trampa. No se despenaliza el aborto, pero siguen existiendo clínicas, siguen existiendo médicos que van los domingos a la iglesia y sin embargo realizan abortos de lunes a sábado. Y son grandes médicos, son gente muy pudiente, y no pasa nada. Entonces ahí venimos a apelar a la conciencia. Querido doctor, viva la fe, respete la vida, no al aborto. ¿Qué podríamos hacer? Se me ocurre, hagamos, miren, los orfanatos, recoger los niños de la calle y darles un hogar, y luego darles una familia. Sí, pues vamos a hacer dos cosas, a privar de libertad al violador y a darle un lugar de trabajo y de vida a esa niña embarazada. Que luego su fruto, su hijo, ese ser humano, si lo quiere tener, le apoyamos para que lo tenga. Si no lo quiere tener, le apoyamos para que una familia. ¿Cuántos hay? O sea, vamos, en vez de crear otras leyes a favor del aborto, faciliten la adopción. ¿Cuántos niños pasan años y años y años porque no aplica la mamá, no aplica el papá, porque esto, porque el otro? No, faciliten la adopción. Tuve la experiencia, y perdón Alberto que por tal favor, vez, adelante señor Canciller. tuve la experiencia de estar un pequeño trance de mi vida profesional ahora en la Escuela de la Función Judicial. Y se debatía precisamente el tema en esta gran mesa 2030 que plantea el gobierno. Y yo le pedía a la presidenta de la Corte Nacional que por favor haya alguna sentencia jurisprudencial
para que se viabilice la posibilidad de las adopciones. Resulta que hoy se sigue mirando el confort de los padres que van a adoptar al niño, pero no lo que el niño merece. Es decir, la mirada tiene que estar hacia el niño, a ese niño que quiere un hogar. Pero lo que ocurre es que la ley establece requisitos para saber cómo es que los padres quieren a ese niño que quieren adoptar. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un empuje fuerte de la Iglesia para que se transforme este tema de carácter legal y que son meramente requisitos. Así es. Por eso yo invito a la Iglesia, los bautizados, los que saben de la ley, los que trabajan con la ley, a hacer propuestas claras en ese sentido a nuestros asambleístas. Decirle, miren, prioritario es el confort del niño, no el confort de los adoptadores. Lo que usted nos acaba de decir. O sea, aquí esa es la realidad. O sea, se busca es la idoneidad. Perfecto. Hay que cuidar a dónde van a ir los niños también. Está bien, eso es correcto. Es obvio. Pero es que lo quieren ojos verdes, es que lo quieren de 1,60, claro, ¿no? Entonces, es un objeto, es un juguete. Así es. Eso es lo que tenemos que, la dignidad de la persona humana. ¿Sí? La dignidad de la persona humana. Padre, esta palabra que usted acaba de enunciar es superlativa, es tremendamente importante. Dignidad. Vuelvo a ser abogado del diablo, así me corresponde en este rol como entrevistador. No porque tenga algún trato con ese enemigo de su jefe, como decía hace un momento. Pero tomaba un dato del Times, fuente importante, donde dice que diariamente mueren 10.000 mujeres en el mundo por practicarse abortos indebidos. Incluso se autoflagelan, se toman, no sé, un montón de cosas, o van donde un abortero, donde una comadrona, y mueren mujeres. Siendo que la doctrina es pro vida, ¿dónde queda entonces la vida de esas mujeres? ¿Acaso habrá que hacer consideraciones especiales? Y con eso un poquito quizás redundo la pregunta que ya hizo el señor canciller, pero creo que es necesario desmenuzarla y aclararla. ¿Qué pasa entonces con ese derecho a la vida que tienen también estas mujeres que desesperadas, porque posiblemente no saben qué hacer, mal orientadas, poco educadas, tienen que acudir donde un abortero, donde una comadrona barata, para poner en riesgo su vida y que de hecho la pierden? 10.000 me parece un término muy conservador, y creo que ahí incluso la revista Times está desinformada, porque en Haití nada más se producen cientos al día, en la India lo mismo ocurre. De pronto hay que entender también esta otra parte de la realidad, ¿no? Mujeres muriendo, sí, defendemos a estos pequeños botoncitos que nacen con vida, estoy de acuerdo, pero por otra parte estas madres que se ven en esta situación, padre, ¿qué ocurre? Sí, viven una depresión, viven una situación muy particular de la que no tenemos que ser ajenos, porque un embarazo no deseado es una muerte deseada, tanto para la madre como para el ser que viene. Muchas veces el que engendra no le interesa. Yo te dije, cuídate, es tu problema. ¿Sí? O viene, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Mira que esto, mira que el otro, fracasado en la vida, yo no pensaba fracasar. Hombres y mujeres piensan lo mismo. Yo propongo políticas de Estado en defensa de la vida de la mujer y del hombre. Yo propongo que el Ministerio de Educación enseñe no cómo usar un preservativo, sino cómo amar y respetar la vida. Yo propongo que las instituciones educativas de laicos, de instituciones educativas que no son de la Iglesia, en instituciones educativas que son del Estado, no se enseñe a los padres de familia cómo evitar un embarazo, sino cómo amar y respetar la vida. Yo propongo eso. Hay que hacerlo. Y tiene que ser una política de Estado. Así es. Tiene que ser una cosa de todos nosotros. ¿Cómo comienzan las universidades? Empiezan los griegos, ¿verdad? Luego la Iglesia la fomenta. El tema del ahorro, el tema de la agricultura, las cajas de ahorro para beneficiar a los agricultores, luego pasa al Estado. Los hospitales, luego pasa al Estado. La educación, luego pasa al Estado. Entonces, vamos juntos, creando lugares de educación, de formación, donde se enseñen valores en las instituciones del Estado. Es que aquí vamos a sacar el Cristo.
Saquen el Cristo y saquen la imagen que quieren, pero no saquen los valores. No saquen la dignidad de la persona humana. Padre, permítame seguir haciendo estas preguntas que creo que lo son también de la ciudadanía, que tiene en este foro académico, por supuesto, un poquito una fuente de conocimiento respecto a todas estas temáticas que son tan importantes. Y la pregunta tiene una cierta carga política y así la quiero formular. ¿Por qué esos mismos, muchos partidos de derecha, por ejemplo, con un discurso pro vida impresionante y que defendamos a ese niño desde su concepción, son los mismos que cuando se habla de penas quieren incluir la pena de muerte en nuestra legislación? ¿Cómo se genera esta dicotomía, esta cierta antinomia que para mí no tiene sentido ni razón? El político tiene que ser o no ser, es blanco o es negro, y entonces sí, vida para los niños y sin embargo muerte a los delincuentes. ¿La muerte tiene cabida en alguna medida en estos órdenes que esta gente plantea? No, bajo ninguna circunstancia. Ni el aborto, ni la eutanasia, ni la pena de muerte. La persona humana tiene derecho a vivir. Que tiene defectos, ayudémosle a corregirlo. No condenemos. Demos derecho a la defensa. Demos derecho a que la persona diga, me equivoqué, ayúdenme a corregir. Di un paso malo, ayúdenme a mejorarlo. Me equivoqué, ayúdenme. Padre, una preguntita, no sé si Alberto se sintió satisfecho con la respuesta. En alguna medida sí, pero quedan otras inquietudes y habrá, creo que, varias oportunidades con el padre a futuro con los proyectos que tiene la universidad. Claro, es que también yo encontré alguna contradicción y eso quisiera preguntarle. No a la política pública de la utilización del preservativo, sí, pero sin embargo nos encontramos que, si bien es cierto, se ayuda y construye más la política filosófica y cristiana por la vida, sin embargo, el tema de una enfermedad, que es también importante en cuidar al ciudadano. En esa dicotomía, ¿qué hacer? Una vez se acerca un joven y me dice, vengo a hablar contigo porque vengo a reclamarte dónde estaba tu Dios el día en que yo me infecté del VIH. Anda, búscalo donde lo dejaste botado. Porque no fue culpa de Dios, sino de su pecado. El mejor anticonceptivo, el mejor preservativo se llama fidelidad. No se llama de otra manera. No es la píldora del día antes ni la píldora del día después, se llama fidelidad. Al hombre y a la mujer. Perfecto, muy bien. Gracias por esa respuesta tan directa y que es necesaria para efectos de reflexionar en este programa en el que estamos hablando sobre la despenalización del aborto. Volvemos enseguida para, en el último segmento, hacer estas conclusiones y reflexiones que son importantes desde la perspectiva de la religión católica. Volvemos enseguida. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Comunicar es expresarte, es sentir lo que piensas, es darle sentido a tus palabras. La comunicación te lleva a transformar el mundo en que vivimos. Ese mundo necesita de alguien como tú. La carrera de arquitectura de la Universidad San Gregorio de Portoviejo fue creada el 21 de diciembre del 2000 y da inicio a su primer periodo de clases el 5 de marzo del año 2001. Desde entonces y hasta la actualidad ha entregado a la sociedad un total de 469 profesionales, los mismos que han destacado a nivel nacional e internacional, siendo parte de instituciones del Estado Central, gobiernos autónomos, empresas privadas, estudios de arquitectura, emprendimientos propios relacionados a su área y libre ejercicio profesional. La carrera de arquitectura de la Universidad San Gregorio de Portoviejo agradece a sus graduados por dejar en alto el nombre de la institución, con el compromiso, humanismo y responsabilidad social que una profesión tan apasionante y exigente a la vez como lo es arquitectura lo requiere.
Hola chicos, ¿se enteraron de la última noticia? No, dinos, ¿qué pasó? La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo está trabajando para ser certificada como un espacio 100% libre de humo. Nunca más inhalaremos el olor a tabaco dentro de nuestra universidad. Qué buena noticia, ya estaba cansado de pedir a mis compañeros que fumen en otro lado. Es súper molestoso y siempre me da gripe. Y una vez que la U certifique, ¿qué pasará? Para los que fumen habrá sanciones. La Ley Orgánica para la Regulación y Control de Tabaco en el artículo 21 lo prohíbe. Quienes lo hagan tendrán una multa del 5% del salario básico si eres estudiante y un 25% si eres trabajador. Y lo más importante, nuestra salud será la más beneficiada. Por una institución 100% libre de humo de tabaco. Volvemos al último segmento de este programa. Padre, usted señalaba en el segmento anterior, yo propongo. ¿Alguna vez la Iglesia Católica no ha pensado como persona jurídica con un gobierno que indudablemente es laico por naturaleza, por mandato constitucional, y establecer políticas educativas que tengan que ver con el rescate de los valores y de los principios que lamentablemente se han perdido y que hoy incluso dentro de las currículas de nivel educativo han desaparecido? Sí, cuando era presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor José Mario Ruiz Navas propuso una reforma al Ministerio de la Ley de Educación, se llamaba la Ley de Libertad Religiosa de los Fieles en el Ecuador, la que el papá que iba a inscribir a su hijo decía: yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy de esta denominación, y el Estado se comprometía a tener profesores de las diferentes denominaciones que dieran clase de fe, de religión, para no perder el espacio de valores. No se hizo caso. Doctor, padre, perdón, estábamos acostumbrados a hacer también este programa doctor en filosofía también. Pues padre, permítame usted, y para terminar de manera muy breve, ¿qué pasa? ¿Cuál es la postura de la Iglesia? Nosotros hemos leído y sabemos cuál es, pero para el gran público, para aquellos que nos miran en televisión, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, es decir, si ella decide continuar con el embarazo, ella muere. ¿Cuál es la postura de la Iglesia? Hoy es muy poco eso probable con el desarrollo de la ciencia, y la vida se mantiene, la vida de los dos. No hay elección, no hay caro sello. La vida de los dos, y la ciencia ha crecido muchísimo en ese sentido. Pero si el médico hace la recomendación. Si el médico hace la recomendación, tocaría ver algunas experiencias y cosas que han sucedido en la historia de la medicina mismo, en la que se ha salvado la vida de los dos, cuando se ha dicho ninguno de los dos tiene salvación. Gracias, padre. Usted es un hombre público. Un mensaje corto para todos aquellos ecuatorianos, hombres y mujeres, que estaban pidiendo a la Asamblea que se despenalizara el aborto. Queridos hermanos, con todo el corazón y con todo cariño, como un ciudadano, como un ser humano, estoy vivo gracias a la valentía de mi madre. Todos tenemos derecho a vivir. Muy bien, muchísimas gracias. La reflexión del padre Richard García, a quien, por supuesto, este programa Hablemos Derecho le agradece por su tiempo, por su voluntad de estar aquí. Este es un programa donde se hace opinión, y creo que estamos en un tema muy importante. No pudimos hablar posiblemente del tema de la utilización de la cannabis o de la marihuana como medicamento. Así que tal vez lo conversaremos en otro momento. A todos los televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por seguirnos semana a semana en este programa. Y queremos también agradecer a Televisión Manavita, Canal 30, a Jama TV, Cantón Jama, Hechos Ecuador, Cantón Chone, San Gregorio TV en YouTube y en todas las redes sociales de nuestra Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Reciban el abrazo de la Universidad con Corazón. Muchísimas gracias a este sacerdote iluminado que hoy nos ha sacado en muchos sentidos de la ignorancia. Hasta la siguiente semana.